Bueno, una ventana. Listo. Entonces aquí tengo la presentación de PowerPoint, que es más o menos lo que vamos a presentar. Esto es como unas indicaciones básicas, con un ejemplo pues que les preparé a partir de lo que se ha desarrollado con otras fichas, ¿cierto? Entonces, el título es Puntos críticos en actores de la cadena de abastecimientos. La empresa que ellos trabajaron, ya ustedes eh, muestran su empresa pues en particular, esta New World Brands, se llamaba, bueno, vamos a ver. Objeto social e interés comercial en los mercados, entonces hay una breve descripción ahí que se hace con respecto a ello. Por ejemplo, esta es una multinacional que se dedica a la importación, comercialización y distribución de productos para escritura, educación y oficinas. Y aquí hay una ilustración de lo que ellos hacen, ¿cierto? Entonces ya, como dicen, una imagen vale más que mil palabras, entonces ya uno sabe a qué se dedica esa empresa. Okay. Bueno, actores directos e indirectos que estamos hablando en los procesos. Entonces, tenemos la cadena de suministro. Es muy importante manejar el tema de cadena de suministro. Ustedes ya lo han visto varias veces dentro de la formación. Y eso como logísticos hay que tenerlo muy presente siempre en cualquier labor que uno esté ejerciendo. Entonces, la cadena de suministro, la identificación de los proveedores. En este caso está el proveedor de los proveedores. Y hasta la entrega al cliente final, pasando en este caso por la empresa y por todo el tema de distribución. ¿Ok? Ustedes pueden hacer uso de este tipo de ilustraciones aplicado a su empresa como tal, ¿cierto? Entonces, proveedores, tenemos el fabricante, tenemos la bodega, transportadores, el área comercial y los clientes. Esos pueden ser los actores. El flujo de la información y el movimiento en la cadena de abastecimiento también pueden hacer uso de un esquema. La información, por ejemplo, aquí la está mostrando que es bidireccional y de hecho así funciona en las organizaciones, ¿cierto? O sea, yo puedo estarle entregando a materias primas una orden de compra y esa orden de compra puede ir hacia el área, por ejemplo, de contabilidad, ¿sí? Esa orden de compra va a viajar también hacia el proveedor. Proveedor de insumos. El proveedor de insumos, una vez tiene la orden de compra, procede a hacer el despacho. Entonces, en ese despacho hay un flujo de información, ¿cierto? Entonces se va y se entrega a la empresa. Y la empresa tiene un formato de recibo de materia prima, ¿cierto? Se recibe la materia prima, se procesa y ya luego pasa al centro de distribución, ¿cierto? Entonces uno hace una remisión hacia el centro de distribución y en el centro de distribución ya sacan una orden de despacho, en este caso un canal detallista, y este canal detallista ya tiene una orden de entrega y le pasa la factura al consumidor final, ¿cierto? Entonces, en esa parte de la evidencia pueden hacer este tipo de esquemas también. Registros y documentos que lo soportan. Por ejemplo, aquí hay un registro, voy a ampliar acá un poco un momento, que no se ve bien. Por ejemplo, está la factura de venta. Aquí era donde yo les decía que ponga máximo 3 registros y que no sean muy extensos para la presentación. Para explicarlo en 5 minutos, entonces no tiene que ser tan extenso. Coloquen un registro básico. En este caso estaría la factura de venta, que es un registro muy importante. La orden de producción también es un registro importante, la orden de compra, etcétera. Entonces ustedes seleccionan cuáles son los que van a adjuntar en la evidencia, máximo 3, más de ahí no es necesario porque tampoco les alcanza el tiempo para la explicación en 5 minutos, ¿sí? Bueno, voy a disminuir esta. Conservación de registros, los que les decía ahora, en este caso
Esta empresa, Newell Brands, conserva documentos y registros durante un tiempo de 5 años y ya utiliza un medio electrónico, en este caso en discos magnéticos. Ahora pues ya discos magnéticos están pasando también. El disco magnético muchas veces se le pierde la información de una forma fácil y se utiliza mucho pues la USB, el tema de almacenamiento en discos duros e inclusive almacenamiento en la nube, ¿cierto? Si uno quiere almacenar sus registros en Internet, entonces, por ejemplo, en Google Drive puede subir la información allá y uno dice qué personas pueden tener acceso a esa información. Y ya una vez está el registro en la nube, pues es mucho más seguro el proceso de conservación. Cuando uno va a tener registros bien conservados, generalmente hace copias de seguridad. Entonces no solo se guarda el registro inicial, sino también la copia de seguridad. Es muy importante. A veces resultan procesos legales. Por ejemplo, cuando productos enlatados salen al mercado y resulta que hubo una intoxicación simultánea de varias personas y fueron al hospital, inclusive puede morir alguien. Entonces eso da pie a demandas para las organizaciones. Esa empresa de alimentos inmediatamente tiene que hacer un rastreo, lo que se conoce como la trazabilidad, ir a ver esos productos y ese lote, cuál fue el problema que sucedió, recoger toda la producción que hayan distribuido y para eso tienen que identificar a qué cliente se les entregó ese producto, de tal manera de que eviten que más gente se siga intoxicando con ellos. Y para eso entonces hay que ir a consultar los registros almacenados, tener muy buena confiabilidad en la información, de tal manera que pues, se puedan hacer las acciones lo más rápido posibles. Entonces de ahí la importancia de la conservación de los registros y también la veracidad que ellos tienen. Hay que prestarle mucha atención a este tema. Y aquí hay un establecimiento de ejemplos de puntos críticos en la cadena de abastecimiento. Por ejemplo, en el área de compras. Un punto crítico del área de compras es el tiempo de emisión de la orden de Profe, compra. Sí, hola. disculpe, buenas noches. Yo quisiera saber si la clase se está grabando. Sí, la clase se está grabando, pero estoy eligiendo un medio diferente al usual porque lo que se grababa antes por Meet ya no está activo para la plataforma del SENA. Entonces estoy ensayando un nuevo sistema de grabación, vamos a ver cómo nos va. Yo les voy a compartir esto y también les voy a compartir la presentación si de pronto tengo fallas en la grabación, porque es primera vez que estoy utilizando ese programa. De todas maneras yo verifico y les comparto los enlaces de grabación, ¿sí? Qué pena la interrupción. Gracias, profe. Tranquila, ok, con gusto. De todas maneras, este material pues se los comparto para que lo tengan como soporte, ¿sí? Bueno, entonces estaba hablando que en compras un punto crítico es el tiempo de emisión de la orden de compra, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo la orden de compra no la envío a tiempo? Recuérdese que las órdenes de compras, cuando yo voy a decir, ves que necesito comprar, por decir algo, 10 toneladas de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Es porque yo tengo ya unos pedidos de unos clientes para entregarles un producto que tiene como base ese peróxido de hidrógeno, ¿cierto? En alguna parte del proceso de producción entra el peróxido de hidrógeno para poder procesar y entregarle un producto final al cliente. Por decir algo, vamos a hacer una producción de agua oxigenada, ¿cierto? Entonces, la orden de compra es por 10 toneladas de peróxido de hidrógeno, pero resulta de que compras no pidió a tiempo. Tenía que pedirlo, por decir algo, en diciembre de 2021, pero apenas se dio cuenta, se les pasó por alto y lo piden en enero de 2022. Si no tenían una reserva en almacenamiento, entonces ya se va a entorpecer todo el proceso de producción y el proceso de entrega al cliente. Entonces, estos tiempos de emisión de la orden de compra son muy importantes, ¿cierto? Abastecimiento, control de existencias del inventario mínimo. ¿Sí? Cuando yo tengo mi almacén de materias primas, hay que conservar un inventario mínimo.
¿cierto? Porque si ese inventario mínimo no lo conservo, cuando me haga a mí el pedido del área de producción no voy a tener cómo suministrar. Entonces, generalmente en las presas se maneja un tope de inventario mínimo, ¿cierto? Y también manejan un concepto que es el inventario de seguridad, que si algo le ocurre al proveedor en la entrega, por ejemplo, lo que ha pasado con todo este tema de los contenedores. Hombres, que se nos represaron los contenedores desde China y tenemos un retraso de 6 meses. ¿Qué vamos a hacer? Si el inventario no lo teníamos de reserva y segundo, no hay un proveedor nacional. Entonces imaginan el colapso que puede sufrir una organización y de hecho lo estamos viviendo, ¿cierto? Todo este año se prevé que va a haber una carestía de productos, de materias primas y de varios elementos debido a la crisis de los contenedores. Y ya hemos visto cómo las subas son cada vez mayores, ¿cierto? Cómo venimos desde final de año con un proceso de subas en cada uno de los elementos que consumimos de una forma significativa y se cree que ese incremento se va a sostener así por lo menos hasta junio. Ya vemos los índices de inflación que se están manejando. Colombia está muy controlados y ahora ya se ven índices de inflación más significativos, ¿cierto? Entonces ese control de existencia es un punto crítico, ¿sí? Y no solo el control de existencia, sino también tener proveedores alternos. Generalmente cuando uno tiene una empresa no puede tener un solo proveedor. Por lo menos de un producto tenga tres proveedores, tenga tres alternativas y tenga proveedores nacionales y proveedores internacionales. De tal manera de que uno tenga de dónde suplir cuando se presenten este tipo de inconvenientes, ¿cierto? Planificación de la demanda, emisión de las órdenes de producción a tiempo, ¿cierto? Cuando uno habla de planificación de la demanda es qué necesitan los clientes. Yo tengo que hacer toda una planeación desde el área de ventas de qué me van a pedir los clientes a mí, por ejemplo, estamos en el mes de febrero, bueno, ¿qué tengo que producir para marzo, para abril, para mayo, por decir algo? Y todo eso hay que planificarlo. ¿Por qué? Porque tengo que pedir abastecerme con tiempo de las materias primas que necesito, ¿cierto? Porque tengo que tener en cuenta el transporte que voy a requerir para las entregas. Todo eso es planificación, ¿sí? Bueno. La producción, dependiendo de lo que me esté pidiendo a mí el área de ventas, entonces tengo que planificar la maquinaria y la mano de obra. ¿Cuánto recurso humano voy a necesitar para ese procesamiento, cierto? ¿Qué máquinas van a intervenir durante el proceso? ¿Las máquinas están en buen estado? Cuando uno se pregunta si las máquinas están en buen estado, se puede convertir en un punto crítico si no hace uno, por ejemplo, el mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo, sino que se espera que la máquina falle. Cuando la máquina falle ya tienes un punto crítico. ¿Cómo dejaste llegar la máquina a eso? Si va a costar más la reparación, si vamos a dejar de sacar producción, si los operarios van a tener tiempo inactivo y todo eso cuesta dinero y tiempo, ¿cierto? Entonces es muy importante este tema. Almacenamiento, coordinación de órdenes de despacho. Si yo no programo bien las órdenes de despacho, cómo deben de salir, resulta que yo no le hago entregas a tiempo. Cierto, cuando por ejemplo uno está abasteciendo almacenes Éxito, ellos tienen un plan de entregas certificadas y en esas entregas certificadas hay que estar con el producto a determinada hora. Hombre, es que el Éxito recibe a las 10 de la mañana, hay que estar allá antes de las 10 de la mañana para entregarle al Éxito. Hombre, es que me retrasé y llegué a las 10:30, qué pena con usted, tiene un castigo, devuélvase con la producción y luego nos entrega. O si lo necesita muy urgente el Éxito, te lo recibe, pero te da un demérito por eso, ¿cierto? Entonces esta coordinación de órdenes de despacho es un punto crítico que hay que atender muy bien, ¿sí? Porque eso también da una confiabilidad en los clientes. Si yo al cliente le entrego a tiempo consecutivamente, pues lo voy fidelizando, ¿cierto? Y además de eso, la mercancía llega de calidad, llega en buen estado sin deterioros. Eso es muy importante para el cliente, ¿cierto? Y en la distribución, programación de las órdenes de entrega y la flota de vehículos.
En la distribución se presenta mucho que hay vehículos mucho tiempo inactivos y otros saturados en la entrega de pedidos. Eso es una mala planificación, ¿cierto? Yo debo establecer muy bien las rutas. Entonces utilizo un programa de ruteo para mirar cuál va a ser la ruta diaria y la asignación de los transportes que voy a realizar, ¿sí? De tal manera de que al cliente se le entregue a tiempo, de que los carros estén trabajando a la mayor capacidad posible y que los operadores, los transportadores, no vayan a tener tiempo inactivo, ¿cierto? Entonces en la distribución es, por ejemplo, elementos fundamentales que hay que controlar. Bueno, esa era la presentación corta que les tenía para orientar cómo pueden ustedes hacer la evidencia. Espero pues que les sirva bastante. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto. eh, la resolvemos y si tienen aportes de metodología a seguir en estos encuentros en línea, de la forma como han ido teniendo los encuentros con los instructores, entonces es importante que nos vamos intercomunicando para poder resolver. Yo generalmente les digo que ustedes no trabajan para sacar una buena calificación, ustedes trabajan es para aprender. O sea, cuando ustedes hagan el trabajo, ustedes pregúntense si están aprendiendo y eso es suficiente, ¿cierto? De nada vale que ustedes vayan y copien un trabajo de otro lado de internet, lo peguen y me lo envíen si al final no aprenden nada, ¿sí? El objetivo es que aprendan. Ah, es que de 10 puntos me quedaron claros por decir algo 3, pero los aprendiste bien y le ves viabilidad para emplearlo en tu vida personal inclusive y en tu vida empresarial. Magnífico, se logró el objetivo. Entonces yo cuando voy a calificar, me gustan los trabajos que sean concisos, pero que les quede un muy buen aprendizaje. A mí no me tienen que poner mucha carreta, sean concretos, ¿cierto? Es como cuando el jefe llega a preguntarle a uno algo en la empresa. Hombre, es que decime cuánto fue la producción de hoy. Y usted no puede comenzar a gaguear. Hombre, es que fueron más o menos entre 5 y 10 toneladas. Entonces el jefe le dice, no, ¿cómo así que entre 5 y 10 toneladas? Entonces, ¿que fueron 5, fueron 10 o fueron 8? Dígame realmente cuándo fueron. Entonces usted va y consulta los registros y me, no, fueron 9 toneladas, efectivamente. Entonces al jefe hay que darle esa información concreta, igual con los trabajos. Es que cuáles son los puntos críticos que va a identificar en compras. Listo, es este el punto crítico de compras. Y lo sustento y sé por qué es un punto crítico en compras, ¿cierto? Eso para mí es lo fundamental, que ustedes aprendan a emplear toda esa información y la pongan a marchar de una vez en su vida y en la parte productiva. Eh, el mundo de la logística es de aplicación en todos los ámbitos. Esa es una ventaja que ustedes tienen cuando estudian logística. Logística no es una sola área. Logística es transversal a todos los ámbitos, inclusive a la vida personal. Entonces ustedes no están perdiendo el tiempo. Ustedes si saben aplicar esto, van a sacar herramientas muy valiosas para el resto de su vida. No solo aplicable, pues como les digo, en el ámbito personal, sino en el ámbito empresarial. Uno, por ejemplo, puede hacerse la pregunta, ¿cuál es la empresa que no aplica logística? Y la conclusión es, todas las empresas tienen que aplicar logística. Todas, la que sea, en educación, en investigación, en la NASA, en guerras, en tratados de paz, en la organización del Estado, en el ejército, en la policía, en las clínicas, para una operación, imagine la logística que tiene que haber. Entonces es transversal a todas las áreas. Aprovechenla, aprovechenla. Ustedes tienen ahí todo un mundo por descubrir y sacarle provecho y vuélvanse ricos ganando plata, siendo bien especializados en logística. Esto tiene mucha tela donde cortar. ¿Listo? Bueno, por ahí alguna pregunta. ¿Quién levantó la mano? Darío había levantado la mano. Leonardo.
Leonardo Fula, ¿de dónde es apellido, hombre, Leonardo? Hola, profe. ¿Qué más, hermano? ¿Dónde anda, pues? Ya voy saliendo del trabajo, sino que voy en la bici. Entonces voy escuchando la clase. Ay, imagínese, hermano. Cuidado, Bueno, cuidado ahí con un accidente, hermano. Pare un momentico. no. Ahí para un momento. Ahí voy suave. Ah, bueno, no. Mi apellido no sé realmente dónde sea mi apellido, Sí. pero mi papá sí es bastante alto, ojos claros. Entonces, pues cuenta la leyenda ahí que venimos de una raza alemana. Entonces, pues no Sí. sé, Ah, sí, porque no es sé. una primera vez que escucho apellido, hombre. Y bueno, yo en cuanto a logística, Sí. sí. En cuanto a logística, bueno, yo trabajo para DHL y de verdad confirmo que en todos los aspectos de la vida se maneja logística, porque incluso para planear el día a día de cada persona, pues uno establece tiempos con uno mismo. Empecemos el día. Para bañarme 5 minutos, para desayunar otros 5, debo estar en el horario para coger transporte, en X o Y tarea debo cumplirla en determinados tiempos. Entonces uno siempre está con el tema de la logística y siempre está como estipulándose tiempos diario. Entonces ese es como mi aporte frente a lo que estás comentando. Ah, listo, perfecto, hombre. Muchas gracias ahí por dedicar el tiempo y parar en la cicla. Sigue adelante con mucho cuidado, ¿ok? Vale, profe, igual ahí voy pendiente y cualquier cosa pues yo me detengo y respondo Listo, no, ya o estamos participo. finalizando. Muchas gracias. Bueno, ¿algún Vale, profe. aporte adicional? ¿Estamos bien por el día de hoy? Bueno, perfecto. Entonces les agradezco la asistencia. Saben que tenemos las evidencias a presentar. Son evidencias que tienen poco tiempo debido a que estamos iniciando pues de una manera inmediata. No se retrasaron siempre los procesos de contratación, pero bueno, vamos a estar al día, vamos a sacar esto adelante entre todos. Muchas gracias por la asistencia y estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias, profe, lo mismo. Feliz noche compañeros. Feliz noche para todos. Gracias. Profe, qué pena. Sí, dame un momento, por favor. Sí, te escucho, adelante. Sí, adelante, te escucho. ¿Qué me estaba hablando, Jorge? Sí, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Profe, qué pena. Resumiendo, entonces las evidencias son el video, las diapositivas, ¿cierto? Sí, o sea, ustedes hacen las diapositivas y con ellas hacen la explicación en el video que dura 5 minutos. Pero solo es ese, solo es ese trabajo. Sí, es ese trabajo. Ah, listo, profe, listo. Listo. Ah, listo, profe, descansa. Ok, igualmente, muchas gracias.